queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes en sus pantallas la revista de la Atalaya de fecha 15 de enero de 1960. Yo quisiera llevarlos a ustedes, queridos amigos, a la página 63, porque hay un artículo muy interesante por considerar conjuntamente, que tiene que ver con una pregunta que hace un lector a la sociedad Watchtower, y que es importante reflexionar sobre que la Watchtower responde a este médico norteamericano que le hace una pregunta a la sociedad muy pertinente. Estamos en la página 53, sigamos avanzando para irnos a la página que quiero considerar con todos ustedes. Y aquí la tenemos, queridos amigos. Preguntas de los lectores. ¿Quiénes son los escritores de las publicaciones de la Sociedad Watchtower, y cuáles son sus antecedentes académicos? Pregunta un médico de Estados Unidos. La literatura editada por la Sociedad Watchtower se publica con el nombre de la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Prescindiendo de quienes escriban ciertos artículos, son examinados cuidadosamente por los miembros de la Junta Administrativa o cuerpo gobernante antes de ser editados. Por eso se considera apropiadamente que provienen de la sociedad. Nuestra obra editorial no se hace para glorificar a hombre alguno ni para darle un nombre prominente ante este mundo, dependiendo del nombre de los hombres, con el fin de persuadir a la gente a emprender un estudio de la palabra de Dios con la ayuda de las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Evitamos toda clase de adoración de criaturas y todo lo que estimule la adoración de criaturas. En armonía con este esfuerzo, la sociedad no identifica a los escritores de los varios libros, folletos, revistas o artículos que edita. Ellos prefieren permanecer anónimos, no debido a sus antecedentes académicos, sino a fin de que los estudiantes de la literatura puedan concentrarse en las verdades y en los hechos que se presentan en vez de en la identidad del escritor y ser influidos por quien sea él. Prefieren que la sociedad y no el contribuyente individual a sus publicaciones sea lo que recomiende las publicaciones de la Watchtower a todos los lectores, y que la atención de los lectores sea dirigida a la organización que está siendo usada por Jehová Dios como instrumento más bien que a algún individuo. Mateo 24, 45, 47. De modo que dejamos que la literatura hable por sí misma. La erudición de ella, la presentación lógica de las escrituras que expone y su apego fiel a la Biblia son las cosas que deben impresionar al lector y que deben convencerlo de que esta es la verdad bíblica. Erudición mundana no es lo que debe requerirse. No fue lo que se requirió al ser producidas las escrituras cristianas griegas desde Mateo hasta Apocalipsis. Los escritores de esos 27 libros de la Biblia fueron hombres obscuros de acuerdo con las normas mundanas. Pedro y Juan fueron pescadores ordinarios, Mateo un recaudador de impuestos, Marcos un habitante de Jerusalén sin ninguna fama escolástica, Santiago fue hermanastro de Jesús quien era carpintero en la ciudad de Nazaret. Solo el apóstol Pablo pretende algo de educación. Y sin embargo en el capítulo 3 de Filipenses él dice que todas las ventajas mundanas que tuvo las consideraba como simple basura en comparación con el conocimiento de Jesucristo que obtuvo después de llegar a ser seguidor del Salvador. La Biblia muestra que el poseer el Espíritu Santo fue el factor importante al escribir los libros de la Biblia y lo que movió a hombres de fe a hacer el registro de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 21. Hechos 28, 25. También el poseer ese espíritu es lo que se necesita para entender las escrituras. Ahora nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado bondadosamente. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, a medida que combinamos asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son insensatez para él, y él no las puede entender, porque se examinan espiritualmente. Primera de Corintios 2, 12, 14. Por eso es que el mundo, con su sabiduría, no ha llegado a conocer a Dios ni entender sus propósitos, porque no tiene la sabiduría que proviene de arriba.
Teniendo en mente estas cosas, animamos a todos los que buscan la verdad de la Biblia a que disciernan la necesidad principal de que tengan el Espíritu Santo los que son responsables del material que se usa en las publicaciones de nuestra sociedad. La evidencia del Espíritu Santo en la calidad y contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower debe ser lo que satisfaga, lo que convenza, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Santas Escrituras. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Como hemos visto en la introducción de este video, estoy presentando una atalaya del año de 1960, en donde un lector le hace una pregunta a la sociedad Watchtower con respecto a qué calificaciones académicas posee el esclavo fiel discreto o cuerpo gobernante que da el alimento espiritual como mayordomo fiel para alimentar a la casa de la fe, la casa de la fe de los domésticos. Hemos visto en esta tarea cómo responde la sociedad Watchtower a este médico norteamericano, que, como es obvio, un profesional siempre quiere saber qué bagaje o qué background tienen aquellas personas que publican en la revista La Atalaya. Como él es un profesional médico que está acostumbrado a leer revistas médicas, científicas, es obvio que el médico, antes de tomar las publicaciones de las revistas científicas como verdaderas para recomendar a sus pacientes, siempre averigua quiénes están detrás de esos artículos de las revistas científicas médicas, para poder asegurarse él que lo que se está publicando y se está aconsejando sobre un determinado tema esté avalado por personas muy preparadas, personas idóneas, científicas, que han publicado un determinado asunto en determinada revista científica y por el cual él quiere asegurarse como médico si los que están detrás de esas publicaciones médicas son personas realmente competentes, académicamente hablando, que son científicos de la verdad, que han hecho experimentos en laboratorio. Entonces, los médicos, antes de tomar como ciertas, algunas publicaciones científicas que existen para los médicos, como ya digo, este médico que está poniendo a la Watchtower está acostumbrado a siempre verificar quién está detrás de estas publicaciones para poder él tomarla como una verdad, como un descubrimiento científico verdadero, que es positivo, que es efectiva, o que es efectivo ese descubrimiento, para que él también lo recomiende a sus pacientes. Entonces, este médico le está preguntando a la Watchtower quiénes están detrás de esta revista, dando consejos bíblicos, dando enseñanzas bíblicas a las personas. Y lógicamente, como él está acostumbrado a leer muchas revistas científicas, como ya dije, e indagar quiénes son los autores de esas investigaciones, de qué universidad vienen, en qué universidad se han hecho las investigaciones, para tomarlas en serio, y le pregunta a la Watchtower lo mismo, porque él está acostumbrado a ello, a preguntar quién está detrás de un artículo científico. Y como él está leyendo la revista Atalaya, quiere saber también, para creer lo que está en Atalaya, quiénes están detrás de la revista Atalaya y qué calificaciones académicas poseen, para que el médico que está preguntando pueda creer o tener cierta credibilidad, pueda tener credibilidad en lo que la Watchtower está diciendo a él. Por eso él está preguntando quiénes están detrás de la sociedad Watchtower, académicamente hablando,
cuáles son su background como académicamente hablando. Y la UASTAR procede a responderle al médico una respuesta realmente casi evasiva, pero que se entiende perfectamente, cuando no dice directamente al médico que ninguno de los que preparan el alimento espiritual a su debido tiempo, ninguno de los miembros del esclavo fiel y discreto posee una preparación académica en ninguna área. Pero lo que al médico le interesa es saber, pues, qué preparación académica tienen los del cuerpo gobernante en materia de teología, porque ese es el asunto que está tratando la Watchtower en la revista La Atalaya. Temas bíblicos que tienen que ver con la Biblia, sus enseñanzas con respecto a lo que supuestamente la Biblia enseña de acuerdo a los puntos de vista de este esclavo fiel y discreto, que supuestamente son gente que tiene una preparación académica en teología, que son gente docta, capacitada, con doctorado en teología, que están publicando en la revista Atalaya, y que este hecho de que estén académicamente preparados en teología da credibilidad, puede dar más solidez a lo que publica la Watchtower, porque los que están detrás son gente preparada, y eso es lo que le interesa al médico que está preguntando a la Watchtower sobre la calificación académica del cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto que preparan estos artículos. La Watchtower, como no sabe cómo responder a eso, no le dice directamente al médico que ninguno de ellos tiene ninguna preparación académica en ningún área de la ciencia, y menos aún que tengan un título en teología. Ninguno del cuerpo gobernante son personas preparadas, ninguno de ellos tiene un título profesional, muchos de ellos ni siquiera han terminado la secundaria. Entonces esto, para el médico que está preguntando a la Watchtower, le resulta preocupante, puesto que ya le pondría a él como científico que quien está detrás de estas publicaciones son gente indocta, inculta, con cero preparación en materia que están tratando, que es de religión, que son gente inepta, sin una calificación profesional en teología que les permita tener autoridad para ser creídos por la gente que los lee, y sin esa autoridad que es tener una calificación académica en teología, es lo único que el médico tenga que descartar o poner en tela de juicio lo que se publica en la Atalaya. Como repito, el médico está preparado para estudiar y ponerse al día leyendo revistas científicas de actualidad, donde se ponen los nuevos descubrimientos en materia de medicina, y siempre el médico se verifica quién no publica un determinado descubrimiento, en qué universidad se hizo el descubrimiento y quiénes son los científicos que han intervenido, para que él pueda dar fe y creer en lo que él está leyendo, y él poder tomar esa información para aplicarlo a sus pacientes y estar seguro que no va a haber problemas, puesto que detrás de lo que él va a aconsejar está un grupo de científicos calificados que han hecho este descubrimiento en determinada universidad prestigiosa. Por eso este médico pregunta a la Watchtower quién está detrás de estas publicaciones, y la Watchtower no puede decir directamente que su cuerpo gobernante es una tira de ignorantes en teología, no tienen ninguna preparación universitaria en ningún área, y que por la justa ha terminado secundaria. Obviamente el médico lo único que le queda es tirar la Atalaya a la basura, porque lo vería no confiable 100%. Ahora, la Watchtower, como hemos visto, trata de dar un rollo en esta respuesta al médico. No le dice de frente directamente que su cuerpo gobernante, el esclavo fiel y discreto,
son una tira de ignorantes, unos burros en materia de teología. No lo dice así porque no lo puede decir, obviamente, pero comienza a sacar ejemplos estúpidos, remontándose al primer siglo, diciendo que los apóstoles, ninguno de ellos tenían educación superior, que la mayoría, como Pedro, eran gente ignorante, sin preparación, y que por la justa el apóstol Pablo tenía algo de preparación. Bueno, lo pone así como algo, pero tenía bastante preparación. Pablo era respetado porque era un hombre bien ilustrado, no por la justa, era bien ilustrado. Ahora, la Watchtower comienza a decir que no es necesaria la preparación universitaria ni tener una calificación académica que según la Biblia no tiene ningún valor para Dios. Bueno, es obvio que para Dios las enseñanzas del mundo, la sabiduría del mundo es vana para Dios, eso sí es obvio, pero resulta curioso pues como la Watchtower, que vapulea o desprecia la educación superior, no duda, cuando un miembro del cuerpo gobernante se enferma, no duda en buscar el mejor médico que lo pueda atender con las mejores calificaciones. Cuando se trata del pellejo y de salvar su vida porque está enfermo, ningún miembro del cuerpo gobernante va a menospreciar la educación superior y trata de buscar siempre al médico mejor calificado y, si es posible, ir a los hospitales de mejor calidad en su país. Cuando la Watchtower tiene problemas legales, no duda en buscar los mejores abogados que la puedan defender. Inclusive cuenta con testigos de Jehová que son abogados que trabajan gratuitamente para la sociedad para defenderla en diferentes casos de demanda de abuso sexual, y para ello no duda en tomar los servicios de sus propios testigos de Jehová graduados en abogacía o abogados del mundo que vienen de bufetes de mucho prestigio, que los pueda salvar de las millonarias demandas de abuso sexual que hay dentro de la Watchtower. Cuando la Watchtower construyó Wallkill y Warwick, no dudó de buscar profesionales capacitados del mundo que fueron a la universidad, de esas universidades que la Watchtower menosprecia, que no tienen ningún valor para Dios, pero cuando se trata de construir Warwick, para construir todas sus salas de asamblea, sus casas Betel por todo el mundo, no duda en buscar a sus mejores arquitectos, ya sea testigos de Jehová o no, o ingenieros civiles que son testigos de Jehová o no, para que den el servicio profesional para poder construir sus casas Betel por todo el mundo, sus salones de reino, sus salas de asamblea, etcétera, etcétera. Cuando la Watchtower tiene sus granjas, tampoco duda de buscar a los médicos veterinarios para que vacunen y den la sanidad apropiada a sus animales, para que no se mueran. No duda en buscar a ingenieros o tecnistas para que le manejen sus establos, sus granjas, para que produzcan el alimento para los testigos de Jehová. Entonces, la Watchtower en ese artículo menosprecia, diciendo que el apóstol Pedro no tuvo instrucción superior, como todos los apóstoles tampoco, y que la Biblia dice que Dios dice que la sabiduría del mundo es necedad para Dios, que no vale la pena la sabiduría mundana. Como digo, no todo lo que se estudia en las universidades se puede menospreciar, sobre todo cuando se trata de medicina, porque cuando estamos enfermos, inclusive muchos de ellos se han enfermado, no se han ido a curanderos o a empíricos para que los curen, se han ido corriendo al hospital para que los operen o los traten médicos científicamente graduados en universidades. Para eso sí, la universidad no es mala, ¿verdad? Entonces, tratar de menospreciar a la universidad
diciendo que los apóstoles no tenían instrucción, que eran gente ignorante, que ellos dieron las verdades por medio del Espíritu Santo, y que solamente el Espíritu Santo es necesario para dar las verdades bíblicas. Lo que la Watchtower está haciendo es manipular las escrituras para hacer creer que no es necesario que el cuerpo gobernante del clavo fiel y secreto hayan sido profesionales graduados de una universidad, y que no es necesario el conocimiento del mundo, la sabiduría del mundo, sino basta con tener la guía del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo guió en el pasado a los apóstoles, a gente que era ignorante y que pudieron dar las verdades de Dios sin tener instrucción superior. Lo que la Watchtower está haciendo en este artículo es manipular esa escritura, puesto que recordemos que los 12 apóstoles, ellos sí estuvieron inspirados por Dios, tuvieron la guía del Espíritu Santo y verdaderamente inspirados por Dios, puesto que cuando nosotros leemos las escrituras, vemos que lo que está escrito ahí no ha cambiado ni un ápice con el paso del tiempo. Lo que se escribió en las Santas Escrituras no se han cambiado ni cambiaron con el tiempo paulatinamente con luces más brillantes, sino que fueron luces definitivas, puesto que los 12 apóstoles, los apóstoles que contribuyeron con sus escritos tanto en el primer siglo como en siglos posteriores, fueron escritos inspirados por Dios, y por eso no fue necesario que ellos anduvieran a estudiar una carrera universitaria o irse a una universidad, nada de esas cosas, sino bastaba que Dios los usara para que por medio de la inspiración divina pudieran escribir el Nuevo Testamento. Pero eso ya no ocurre actualmente, pues. El Espíritu Santo, de la forma como operaba en los apóstoles, ya no opera ahora con el cuerpo gobernante. Y el cuerpo gobernante ha tenido que reconocer que la inspiración divina ya no actúa en el presente tiempo, en el cuerpo gobernante, como actuaron con los 12 apóstoles hasta el último de ellos, que sí estuvieron inspirados por Dios y sus escritos eran definitivos, incambiables, inmovibles para siempre. Y eso lo vemos cuando vemos el libro de Lucas, Marcos, Mateo, Juan, las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, y todos son libros inspirados por Dios que no requerían obviamente que estuvieran preparados los apóstoles. Pero la Watchtower trata de responderle al médico, hacerle creer que lo que ocurrió con los apóstoles también está ocurriendo con el cuerpo gobernante, que no es necesario que ellos vayan a la universidad, que tengan un grado académico de nada, puesto que al igual que los apóstoles, este cuerpo gobernante está guiado por el Espíritu Santo. Pero resulta que los alimentos que da este cuerpo gobernante de la actualidad, por clavo fiel y secreto, son alimentos que no están inspirados por Dios, como si lo estuvieron los del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, por ejemplo, que sí estuvieron inspirados por Dios y por los cuales se quedan inmovibles o han quedado inmóviles al transcurso del tiempo, no se han cambiado con nuevas luces, porque Dios es la verdad y les dio la verdad por medio de la inspiración divina, para que publicaran eso por inspiración de Dios, y por lo tanto no podía haber cambios de entendimiento posterior con nuevas luces más brillantes. Y como Dios es igual ayer, hoy y siempre, y mañana también, no es posible que ahora Dios pues esté dando luces más brillantes a su clavo fiel y secreto por medio de Jesucristo, cuando no lo hizo así en el primer siglo con sus apóstoles, cuyos alimentos espirituales eran definitivos. Entonces Dios no puede cambiar, haber sido un Dios perfecto en el pasado y ahora es un Dios limitado que necesita él mismo tener luces más brillantes con el tiempo para transmitírselo a su esclavo fiel y secreto. Eso no es posible. Entonces la Watchtower trata de justificar la ignorancia del cuerpo gobernante de la actualidad del esclavo fiel y secreto o cuerpo gobernante, trata de justificar su ignorancia diciendo que en el pasado los 12 apóstoles no eran gente ilustrada, por la justa uno que otro, pero la mayoría no, y sin embargo dieron las verdades de Dios sin necesidad de tener instrucción.
Sí, pero eso no ocurre en la actualidad, pues, porque ya nadie en la actualidad está inspirado por Dios. Entonces, la Watchtower ha tenido que reconocer, después de tantos cambios de entendimiento que han dado desde más de 130 años, descartando los libros del pasado como libros, como elementos falsos, equivocados, ha tenido que reconocer que ellos no están inspirados por Dios, que no son infalibles, que son imperfectos, que cometen errores y que finalmente pues se trata de sus propios puntos de vista. Entonces, si son por punto de vista, ya no reciben nada por revelación divina, porque lo dice así la Atalaya de febrero de 2017, página 24, repito la fecha, febrero 2017, edición de estudio, página 24, el esclavo reconoce que ellos no son infalibles, que se equivocan, que sus alimentos son imperfectos, que tienen limitaciones humanas, que no reciben nada por revelación divina. Entonces eso es serio, porque se encuentran solos, se encuentran sin la ayuda de Dios realmente. Y todo depende de sus propios puntos de vista. Y dice que ellos se han visto en necesidad de cambiar sus puntos de vista anteriores por otros nuevos. Y así lo podemos leer en diversas partes de la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, cuando la Watchtower hizo el cambio con respecto al esclavo fiel y discreto, hizo cambios dramáticos, dijo que tuvo que revisar lo que habían publicado antes y reconsiderar lo que habían publicado con nuevos puntos de vista diferentes, puntos de vista. Y que los puntos de vista anteriores estaban errados o incompletos y que era necesario hacer los cambios pertinentes con otros nuevos cambios de vista, puntos de vista del esclavo. Entonces, es obvio que la Watchtower reconoce entonces que lo que publica no es de Dios, sino son los propios puntos de vista de 8 hombres que no tienen instrucción de nada y menos en teología. Son gente realmente sin educación superior, indoctos en materia de teología, y eso los hace personas no capacitadas, no elegibles para publicar lo que realmente enseña la Biblia, puesto que para hacer eso, para publicar sus propios puntos de vista, es mejor aceptar los propios puntos de vista de gente con un doctorado en teología que los puntos de vista de 8 babosos que no tienen ningún entrenamiento universitario ni un entrenamiento superior en teología. Si se trata de aceptar los puntos de vista del esclavo fiel y discreto o los puntos de vista de 8 hombres que tienen un doctorado en teología de las mejores universidades, yo optaría por escoger los puntos de vista de teólogos graduados con un PhD en teología, un doctorado en teología. Esos podrían dar su punto de vista mucho más creíbles, convincentes, que los puntos de vista de 8 babosos que por la justa han terminado la secundaria, que se hacen llamar como el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante. Como repito, ya el esclavo fiel y discreto de la Watchtower tuvo que reconocer con la cola entre las piernas que lo que ellos publican no son alimentos que ellos han recibido por revelación divina y que son alimentos doctrinales que podrían estar totalmente errados. Por favor, vea la Atalaya de febrero de 2017, página 24. Entonces, lo que la Watchtower le respondió al médico fue una manera muy astuta y poco creíble comparar al cuerpo gobernante con los apóstoles del pasado que tampoco tenían instrucción y sin embargo Dios los usó para que dieran el alimento verdadero. Y como ya dije, la única diferencia que hay entre los 12 apóstoles con el cuerpo gobernante de ahora es que los 12 apóstoles, a pesar que eran gente sin mayor preparación, la mayoría de ellos tuvieron la suerte de estar inspirados por Dios y que Dios los usó para que
plasmaran en las Santas Escrituras lo que Dios quería dar a conocer a la humanidad. Y no podían ser mentiras. Y la prueba de ello es que lo que está en la Biblia no se ha cambiado durante los 2000 años que tiene, en lo que se trata del Nuevo Testamento. Claro, que si nos remontamos al Antiguo Testamento ocurre lo mismo, tampoco se ha cambiado. Sin embargo, los alimentos de la Watchtower que se iniciaron con el pastor Russell desde 1879, todos han sido descartados, todos se han cambiado, todos están en el olvido. Si no, preguntémonos dónde están los libros del pastor Russell, que supuestamente contenían la verdad a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos como esas verdades que Dios estaba dándole a conocer al pastor Russell, que las demás religiones me estaban enseñando. ¿Por qué no se publican hoy en día y no se ven como posibilidad de descarga en jw.org? ¿Por qué la Watchtower no permite que se descarguen los libros de Russell si él fue el que restauró las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando? Y vemos que esos libros ni siquiera aparecen en jw.org para poder sacar a la gente de la oscuridad a luz maravillosa, según proclamaba Russell. Inclusive el DVD Fe en Acción dice lo mismo. ¿Dónde están los libros del señor Rutherford que publicó durante su presidencia desde 1917 a 1942, en que murió? Apenas murió el señor Nathan Knorr con Fred Franz, echaron a la basura todos los libros del señor Joseph Rutherford, porque los consideró alimentos que tampoco eran la verdad. Y para ello, el señor Fred Franz, al entrar a la presidencia junto con Knorr en 1942, entró como vicepresidente y encargado de dar el alimento espiritual a los domésticos como uno único esclavo fiel y discreto. Es así que todas las doctrinas de la Watchtower a partir de 1942 hasta 1992, que fueron 50 años que estuvo vivo el señor Fred Franz, la Watchtower tuvo 50 años recibiendo alimento espiritual de una sola persona que se llamó Frederick Franz. Nunca existió una clase de esclavo fiel y discreto. Eso es un mito, un cuento de hadas, son fábulas. Nunca existió una clase de esclavo fiel y discreto para el alimento espiritual. Es una mentira total. Basta con ver en la portada de los estudios de la escritura de Russell qué cosa dice la portada como autor de esos libros. Dice Charles Taze Russell, autor de los estudios de las escrituras. Si examinamos todos los libros que hicieron de alimento espiritual desde 1917 a 1942, en que murió el juez Rutherford, si vemos dentro de la portada del libro, dice escrito por Joseph Franklin Rutherford. Es decir, que hasta 1942, desde 1917, el único esclavo fiel y discreto fue el señor Rutherford, sin duda alguna. Ahora, habiendo demostrado que el esclavo fiel y discreto de ahora no es comparable con los 12 apóstoles, puesto que solamente los 12 apóstoles estuvieron inspirados por Dios y no los de ahora que forman el cuerpo gobernante, es obvio entonces que lo que publican en la Watchtower o en la actualidad solamente son los puntos de vista de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que no son infalibles, es decir, que se equivocan, y lo ha confesado muy claramente que pueden estar errados en materia de doctrina, que es lo más grave, e inclusive errados en materia de organización. Siendo así, entonces, es necesario preguntarle a la Watchtower qué background o qué calificación tiene el cuerpo gobernante, puesto que lo que ellos publican son sus propios puntos de vista, y si son sus propios puntos de vista, me interesa saber qué calificación tiene ese cuerpo gobernante en materia doctrinal, en materia de teología. ¿Qué capacitación universitaria tienen en teología para que yo les pueda creer sus puntos de vista? Y que hemos visto, de nada ha servido lo que ellos dicen que el Espíritu Santo los guía, cuando vemos que a partir del 2013, 2014, 2015 y 2016 han tirado por la borda doctrinas que se enseñaron como la verdad por más de 80 años. Eso indica, obviamente, que no tienen ninguna revelación divina, tal como ellos ya lo reconocen,
indica que no están inspirados por Dios tampoco como si lo estuvieron los 12 apóstoles, y que son simplemente su propio punto de vista, que estuvieron equivocados, hicieron como un alimento verdadero del pasado, que resultó ser alimento falso, podrido, porque eran puntos de vista de hombres imperfectos inspirados por Dios. Esta tarea le he puesto para que vean cómo la Watchtower trata de salir del paso ante una pregunta comprometedora de un médico que le dice a la Watchtower: díganos qué calificación académica tiene el cuerpo gobernante claro, discreto. Y la Watchtower reconoce ahí, obviamente, que no tiene ninguna calificación. Sin decirlo directamente, lo hacen notar que el conocimiento mundano es basura para Dios, que no sirve para nada, y que los 12 apóstoles no tuvieron ninguna preparación académica, muchos de ellos, y sin embargo Dios los usó para que dieran la verdad a la gente, hicieran conocer la voluntad de Dios. Como repito, había una gran diferencia entre ellos y el cuerpo gobernante de ahora, y esa diferencia es muy grande, que ellos sí estuvieron inspirados por Dios, mientras los del cuerpo gobernante no lo están, ni reciben nada por revelación divina, tal como ellos ya lo reconocieron en la atalaya de febrero de 2017, página 24. Ahora, otro punto que quiero resaltar en esta atalaya que hemos leído es que la Watchtower hipócritamente no quiere reconocer o dar nombres de quiénes son los que escriben en la atalaya. Dice, si hiciéramos eso, estaríamos dando crédito a las personas que escriben en la atalaya. Y eso me preocupó, porque en la atalaya que hemos leído, en la pregunta de los lectores, dice que la Watchtower, la Junta Administrativa, el cuerpo gobernante, recibe artículos de terceras personas que no son del cuerpo gobernante, que son contribuciones que dan gente, que solo pasan como pasa para ser revisados por el cuerpo gobernante. Y si el cuerpo gobernante los revisa y los corrige, los publican. Que son personas que no tienen nada que ver con el cuerpo gobernante o el claro fiel discreto, que son terceras personas que escriben algo que la Watchtower lo revisa, lo ve que está bien y lo publica. Y eso me preocupa a mí, porque la Watchtower siempre ha dicho, sobre todo en el 2013, que el esclavo fiel y discreto ha sido escogido por Jesús para ser su mayordomo fiel, para que él se encargue de alimentar a los domésticos. Y eso es preocupante, porque la Watchtower reconoce que el cuerpo gobernante fue escogido para tal propósito, para alimentar a los domésticos a su debido tiempo. Y en el 2013 la Watchtower dijo que el esclavo fiel y discreto es aquel grupo de personas que forman el cuerpo gobernante, que están encargados de preparar el elemento espiritual y por lo tanto están encargados de publicar el elemento espiritual a su debido tiempo para estar domésticos. Entonces aquí vemos una divergencia. Por un lado, la Watchtower nos dice que los autores, los que escriben la revista Atalaya, no son necesariamente gente del cuerpo gobernante, como lo hemos visto, sino son gente, testigos de Jehová, que dan una contribución de un artículo personal que pasa por revisión del cuerpo gobernante y el cuerpo gobernante lo publica después de revisarlo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios daría un alimento a una tercera persona que no tiene nada que ver con el esclavo fiel y discreto para que éste lo prepare y se lo entregue al esclavo fiel y discreto para que lo revise nada más? ¿No es acaso que Dios solamente le entrega el alimento espiritual al esclavo fiel y discreto para que ellos lo publiquen en la revista Atalaya, lo preparen y lo publiquen? ¿Por qué tendrían que intervenir terceras personas que son una incógnita, que no sabemos quiénes son? La Watchtower no lo dice, no quiere decir quiénes son los que contribuyen con artículos, pero que no son del cuerpo gobernante, porque dice que esos artículos que son de personas que son de Jehová, que dan estos artículos para publicar, solamente son revisados por el cuerpo gobernante del claro fiel y discreto, y si lo aprueban, lo publican. Eso me preocupa, porque se supone pues que nadie puede dar ningún alimento espiritual si no es el esclavo fiel y discreto solo, que proviene de ellos mismos por inspiración divina, ¿no? por el Espíritu Santo.
Supone que el Espíritu Santo se comunica con el esclavo Feliz Creto para el elemento de su debido tiempo. No a través de terceras personas para que le den a la sociedad artículos que va a revisar el esclavo. Eso no está en la Biblia, pues. ¿Por qué usaría Dios a terceras personas para que den una contribución de un artículo que la UASTA solamente lo revisa y se lo aprueba, lo publica? Si ese alimento de esa persona no es de Jesucristo, es un alimento espiritual que él ha investigado por su cuenta y se lo da a la Watchtower. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la Watchtower dice eso? Que muchos de los autores de la revista Atalaya no son del cuerpo gobernante, el profe Creto, sino son de terceras personas que voluntariamente han presentado artículos que lo que ha hecho el cuerpo gobernante es revisarlo un poco y lo publican. Se supone que así no opera Jesucristo, ¿no? Se supone que Jesús escogió un esclavo para él darle al esclavo el evento espiritual para que lo publique, y no a terceras personas que no forman parte del esclavo. Eso es lo que yo he rescatado de este artículo de respuesta de la pregunta de los lectores del año 1960, que hay algo que no anda bien ahí. Ahora, la otra justificación estúpida es, la Watchtower dice, de que no da a conocer los nombres de quienes publican en la revista Atalaya, ni qué calificación académica tienen, porque no quieren caer en la adoración de criaturas. ¿Qué cosa más hipócrita, ¿no? Todo lo ven adoración de criaturas. O sea, se justifican no dar el nombre de quienes han estado detrás de la traducción del Nuevo Mundo, en la nueva revisión de la traducción del Nuevo Mundo, porque la gente quiere saber qué calificación tienen esas personas que han intervenido en la traducción del Nuevo Mundo revisada del 2013. La gente quiere saber qué calificación tienen aquellos que han intervenido en la nueva versión revisada de la traducción del Nuevo Mundo. Y quieren saber quiénes son. Para vos no lo quiere decir, porque dice que no quiere dar crédito a hombre alguno, porque no quiere que caigan en la adoración de criaturas. ¿No es cierto? Adoración de criaturas. Y por lo tanto tampoco quiere revelar quiénes son los que escriben en la revista La Atalaya. ¿No es cierto? Y eso me preocupa, porque es obvio que si el esclavo Feliz Creto es el que da el evento su debido tiempo, ya se sabe quiénes son, pues, los que publican. Se supone que son los señores que forman parte del cuerpo gobernante, que todo el mundo ya los conoce. Pues la Watchtower dice, no queremos dar los nombres para no dar crédito y que se caiga en la adoración de criaturas. Eso me preocupó, porque eso quiere decir entonces que hay otras personas que publican en la revista Atalaya que no es el cuerpo gobernante. Porque nada le hubiera costado decir a la señora Watchtower, bueno, contestarle al médico y decirle, bueno, usted ya sabe quién es el esclavo Feliz Creto, pues somos nosotros los que formamos la cúpula, el cuerpo gobernante, el esclavo Feliz Creto, ya todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Era muy fácil que le contestara el médico, somos nosotros el cuerpo gobernante, el esclavo Feliz Creto. Pero acá me preocupa porque la Watchtower dice, nosotros no podemos revelar quiénes son los que publican en la revista Atalaya. Y eso me dio mala espina, porque eso entonces me da a entender que hay otras personas que ninguno de nosotros conocemos, que están en el cuerpo, que no están en el cuerpo gobernante, son personas, terceras personas, que quizás tienen un nivel de anciano o superintendente, no sabemos, que son los que aportan las comunicaciones como alimento espiritual, y que la Watchtower no quiere revelar porque dice que no quiere que se les adore como criaturas. Y eso me preocupa, porque todos sabemos que el cuerpo gobernante es el encargado, es el mayordomo, es el que prepara el alimento espiritual y lo publica. Entonces ya sabemos quiénes son las personas, ¿no es cierto? Pero cuando la Watchtower le responde al médico diciéndole que no quiere revelar los nombres de quiénes son los que aportan con sus publicaciones, con sus artículos, ni qué calificación tienen, eso me preocupa, porque eso me da a entender entonces que los que escriben en la Atalaya no son el cuerpo gobernante, el cuerpo espiritual, sino hay otras personas más que son los que preparan el supuesto alimento espiritual, y el cuerpo gobernante, si es que tiene tiempo, lo revisará y lo publica. Entonces todo este cuento de que Jesús escogió un esclavo en 19 para que se encargara de dar alimento espiritual es un mito, es una fábula, es un cuento de hadas, es una mentira. Porque ¿por qué la Watchtower no le contesta pues al médico? En 1960 puede contestarle, bueno, Jesús escogió el esclavo en 1919, señor, no le hubiera hecho eso, ¿no? Escogió su esclavo en 1919 para que diera alimento espiritual sobre el tiempo. Entonces le vuelve a preguntar, ¿quién es el esclavo Feliz Creto? Que da alimento espiritual. Ah, el cuerpo gobernante, pues, que representa al esclavo Feliz Creto, ese cuerpo gobernante. Ellos son los que publican, pues, todo el mundo sabe quiénes son, pues, ¿quiénes van a ignorar quiénes forman el cuerpo gobernante?
Esa debe ser una respuesta lógica, ¿no? El cuerpo gobernante, el señor tal, lo que estaban en un cuerpo gobernante en los años 60, ¿no? Pero creo que en esa época no existía el cuerpo gobernante. Pero existía un estado Félix Creto. Ha podido decir quiénes son. Ahora, mi última reflexión es la siguiente. Si la Watchtower no quiere revelar quiénes son los que publican en la revista Atalaya, porque si no se cae la adoración de criaturas, y nosotros revisamos la Atalaya del 15 de julio de 2013, nos dice que el esclavo Félix Creto, cuerpo gobernante, es el encargado de preparar el alimento espiritual y se pasa el tiempo preocupándose en la edición y publicación del alimento espiritual que va en la Atalaya. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si el cuerpo gobernante, que está formado por 8 individuos, principalmente Samuel Herd, David Splain, Stephen Lett, Anthony Morris, Jeffrey Jackson, el último que ha entrado, más joven, ya murió John Barry, murió Ted Jarax, murió también el otro Guy Pearce, también murió. Quedan unos 7, creo que miembros del cuerpo gobernante, que son los que publican el alimento espiritual. Entonces, si ellos son los que publican el alimento espiritual, quiere decir entonces que la sociedad Watchtower, al revelar que son estos señores que publican el alimento espiritual, está dando a conocer sus nombres, no da a conocer su calificación académica, porque supuesto que no la tienen, pero sí sabemos quiénes son. Y es por eso que estos señores, cuando viajan por todo el mundo, son adorados como criaturas. Donde van los reciben como a dioses, como estrellas de rock. Y la Watchtower decía en el pasado que mantenían incógnita quienes publicaban en la revista La Atalaya, para no caer, no darle mérito a hombre alguno, dice, u hombres algunos, sino esto es de Dios, y que para no dar mérito a ningún hombre y se caiga en la adoración de criaturas, se mantiene en incógnita quienes publican en La Atalaya. Ahora nos dicen, en el 2013, que el esclavo Félix Creto, el cuerpo gobernante, que ya todos conocemos los nombres, son aquellas personas que dan alimento espiritual. Entonces, si ya conocemos quiénes son las personas, eso ha inducido pues a la adoración de criaturas, puesto que la gente de los testigos de Jehová, los 8 millones de testigos de Jehová, creen que estos sujetos tienen comunicación directa por el Espíritu Santo con Dios y son los únicos que reciben, como el esclavo Félix Creto, el alimento de Jesucristo subió tiempo para alimentarlos a ellos. Y es por eso que cuando viajan en todos los países que van, los reciben como a dioses. Salen a la televisión y se exponen ahí para que los vean, porque son ególatras. Les gusta el figuretismo, aparecer en jw.org para que lo vean, para que cuando viajen en todos los países del mundo los reciban como estrellas de rock, los adoren como criaturas. Y los testigos de Jehová sí caen en adoración de criaturas. Aunque en el año 1960, al responderle a este médico, lo negaron totalmente, diciendo que ellos no adoraban a criaturas. Eso es una hipocresía, porque ellos sí adoran a criaturas, y lo vemos en la práctica. Cuando viajan Anthony Morris, Stephen Letts, David Splain, viajan a cualquier parte en primera clase como reyes, lo reciben en el aeropuerto. Cuando entran a un salón de reino lo miran como si fuera Jesucristo mismo. Los testigos de Jehová actualmente adoran a criaturas, adoran a su cuerpo gobernante, y lo que el cuerpo gobernante dice es la ley, es la palabra es la misma palabra, es la voz de Dios, lo que ellos dicen. A pesar que después se desdicen con otras enseñanzas diferentes, diciendo que también es la voz de Dios. Pero ese es el problema, que la Watchtower decía que no quería decir quiénes preparaban el alimento espiritual y quiénes la publicaban, para evitar la adoración de criaturas, porque ellos no adoran a criaturas. Sin embargo, ahora ya sabemos quiénes son los que publican en la revista Atalaya, y que estos son los que están inspirados por Dios, que les da a ellos Jesucristo el alimento a su tiempo. Entonces lo ven como a dioses. ¿Quién me va a negar? A ver, dice, que cuando llega un miembro del cuerpo gobernante no se le acercan a él como si fuera el Papa de Roma, igualito como vemos en Roma, que se le acercan al Papa y le van a besar la mano. Falta poco para que le besen los pies al señor David Splain, a Stephen Lett, porque son bien conocidos, porque les gusta salir en jw.broadcasting, ahí ven su canal de televisión, les gusta aparecer como figuretes, y eso causa el amor a criaturas, porque se convierten en estrellas de rock que salen en la televisión y figuran, y viene después lo que se llama el personalismo, el culto de la personalidad del cuerpo gobernante, y eso
ocasiona la adoración de criaturas. La UAS lo provoca, lo causa, cuando pone a sus miembros como gobernantes hablando como si fueran el Papa de Roma en la televisión. Los convierten en estrellas públicas. Entonces cuando viajan, los entrevistan, los reciben, les besan la mano y caen en la adoración de criaturas. No me lo pueden negar. La Watchtower ha caído en la adoración de criaturas porque antes decían que quería mantener en secreto quiénes son los que publican las revistas de la sociedad, en las revistas de la sociedad, y que todo pertenece a la Watchtower. Sin embargo, en la actualidad ya no solamente pertenece a la Watchtower, sino también quiénes son los que ocupan la cúpula, quiénes son los que dan alimento espiritual, las doctrinas. Y eso hace que haya adoración de criaturas, y es por eso que existe adoración de criaturas en la Watchtower en la actualidad. Porque la Watchtower ha dado a conocer quién forma el cuerpo gobernante, quiénes son los que publican, los responsables de lo que se publica en la atalaya. Y eso ocasiona adoración de criaturas. Y es por eso que la Watchtower en 1960 le responde al médico que no quería dar ningún nombre de quienes publican en la revista de atalaya el elemento espiritual de su tiempo, porque eso trae la adoración de criaturas y quieren evitar eso. Pero la Watchtower se olvidó de eso en 1960 y en la actualidad ya tiene su televisora, su radio, su televisor, su canal televisivo, y exponen a los que publican alimento espiritual, los ponen sus caras, sus bien vestidos, y entonces eso ocasiona la adoración de criaturas. Y es por eso que estos señores, cuando viajan a cualquier país, los reciben como estrellas de rojo. Y para terminar, les presento pues a continuación algunas atalayas donde la Watchtower pues explícitamente menciona quiénes son los que publican en la atalaya, y los han dicho reiteradas veces en diferentes años, en diferentes atalayas, de que es el cuerpo gobernante del claro y secreto aquellos que publican en la atalaya. Y todos sabemos quiénes lo forman, pues sabemos quiénes son las personas, lo único que no sabemos es las calificaciones académicas que ellos puedan tener. No lo dicen porque no los tienen. Son gente ignorante que por la justa acabado secundaria, y en muchos no, como el señor Jeffrey Jackson, que no acabó la secundaria, se quedó en tercero de media. Y lo revela cuando en Australia dice que él se metió a la Watchtower cuando no había acabado la secundaria para trabajar ahí, cuando tenía apenas 15 años. Y de ahí no asistió más al colegio. Bueno, esa es la clase de gente que tenemos, pues, y ahí por qué tanto sus cambios de doctrina, porque los puntos de vista de esta gente son puntos de vista de hombres totalmente ignorantes en materia de la Biblia, y eso los ha llevado a estar cambiando cada rato sus entendimientos, porque son de hombres ignorantes en teología, y esa es la consecuencia de tener en cuerpo gobernante 8 animales, 8 burros, con traje, cuello y corbata, que en el cerebro no tienen nada de conocimiento porque no han estudiado. Entonces nadie puede ser maestro si nunca fue alumno. Entonces, ¿cómo puede ser el cuerpo gobernante maestro si ellos nunca fueron alumnos de nadie? Solamente egresados de una academia del Chavo del 8 de 5 meses en Galat, y ya se creen doctores en teología cuando son doctores en burradas. Espero que les haya gustado este video, y ya les he mostrado pues que la Watchtower sí adora criaturas, a pesar que lo ha negado siempre. Muchas gracias por su atención, amigos. Aquí pueden ver la revista Atalaya del 1 de noviembre de 1994. En la página 29 de la Sociedad Watchtower dijo lo siguiente: por más de un siglo, el esclavo fiel y discreto se ha encargado de proporcionar alimento espiritual al tiempo apropiado. Es decir, que el esclavo fiel y discreto es el que supuestamente hace que se publique el alimento espiritual al tiempo apropiado en la revista Atalaya y demás literatura o libros de la sociedad. En la Atalaya de fecha 15 de marzo de 1990, en la página 16, párrafo 7, la Sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente: fácilmente podemos comprender que este aumento de responsabilidad que tendría el esclavo del amo, su mayordomo o encargado de la casa, significaba intensas actividades de redactar y publicar,
En la atalaya tenían que publicarse con regularidad víveres espirituales a su debido tiempo. Bueno, lo que nos dice la Watchtower acá está muy claro, que este esclavo fiel discreto, que Jesús nominó en 1919 como su esclavo instrumento, nominó a este esclavo fiel discreto que era o es su mayordomo encargado de la casa de la fe. Este mayordomo tenía, como dice acá, grandes responsabilidades como redactar y publicar el alimento espiritual a su debido tiempo. Quien redacta y publica entonces los alimentos a su debido tiempo es únicamente el esclavo fiel y discreto, o que es igual a mayordomo, que es el encargado justamente de proveer el alimento espiritual, y solamente ellos, los únicos encargados de la casa de la fe, que tenían que redactar y publicar y revisar sus alimentos espirituales para dárselo a los domésticos de la casa de la fe en su debido tiempo. Y en esta última atalaya del fecha 15 de julio de 2013, edición de estudio, en la página 22, párrafo 10, la sociedad Watchtower dijo esto muy enfáticamente y claramente, como sigue. 10. ¿Quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Como pueden ver, queridos amigos, queda plenamente identificado quiénes son las personas que preparan directamente, que participan en la preparación y la provisión de alimento espiritual a su debido tiempo. Y es el cuerpo gobernante, que es ese grupo de 8 personas que se encuentran en Brooklyn, hoy día quizás se encuentran en Wallkill, que ellos mismos supuestamente preparan y proveen a los domésticos y participan directamente en esta preparación. Ellos son el mayordomo, pero también hacen de cocinero, porque ellos son los que preparan alimento espiritual. O sea, para la Watchtower, este mayordomo, que es el esclavo fiel discreto, que es el mayordomo encargado de la casa de la fe, hace también labor de cocinero, porque dice acá que participa directamente en preparar y proveer alimento espiritual. Y ese es el esclavo fiel y discreto, que lo componen 8 individuos que están plenamente identificados porque se presentan en pantalla cada rato en jw.org, en jw.broadcasting. Ahí están ellos dando la cara, porque ellos son los que proveen el alimento espiritual, son los que publican, los que están directamente encargados de este trabajo de preparar el alimento espiritual a su debido tiempo. Están plenamente identificados y la sociedad los ha hecho conocer, que son 8 individuos, quizás ahora quedan un poco menos, pero todos los conocemos: al señor Samuel Hurt, al señor Anthony Morris, al señor Stephen Lett, al señor Anthony Morris, al señor Jeffrey Jackson y el otro señor más que ha entrado hace poco, que es el más joven. Estos individuos están plenamente identificados como aquellos que proveen alimento espiritual. No hay duda, la Watchtower ya ha identificado quiénes son esas personas encargadas de preparar alimento espiritual. De eso no hay duda.